Aquí, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y por ayudarnos en esa labor tan importante que realizamos acá todos los sábados. Estamos en Radio Vida 506, La Vida de Dios en tu radio. También estamos con el Centro Cristiano de Vida Victoriosa. Usted puede buscarnos ahí en Vida Victoriosa TV, también por Facebook. Y recuerde que estamos en Radio Vida 506, La Vida de Dios en tu radio. Iniciamos con lo que es la vigilia del día de hoy. Así es que vamos a prepararnos. Ya escuchamos nosotros el mensaje de esta maravillosa enseñanza. Regresa a casa. Regresa a casa es el mensaje que el Señor nos ha preparado. Pero antes de todo, vamos a presentarnos ante el Señor, pedirle perdón por todas aquellas cosas en las cuales hemos fallado y hacer las cosas de la forma de que como Él quiere que nosotros lo hagamos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Tú eres el único, Señor, el que sabes todas nuestras cosas. Te pedimos perdón, nos presentamos ante ti. Somos siervos, Señor, inútiles en la cual, Señor, debemos de ser debemos ser corregidos para poder llevar el mensaje de tu palabra. Hoy me presento ante ti, Señor, por medio de Cristo Jesús, porque eres el único, Señor, en el cual hay mediador entre el cielo y la tierra. Bueno, Señor, lo que vamos a hacer el día de hoy, que no sea Félix, que no sea el yo hablando, sino tu palabra, Señor, así como siempre lo hacemos acá en Radio Vida y en el Centro Cristiano de Vida Victoriosa. Padre, gracias. Ponemos en tus manos, Señor, que los corazones estén abiertos o corazón atento para recibir la palabra del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar con lo que es en esta casa. Lucas 15 del 11 al 32, una historia en la cual el Señor nos va a regalar hoy muchas cosas para aprender y para seguir ilustrando lo que el Señor nos regala por medio de su palabra. Lucas 15 del 11 en adelante. Ya escuchamos nosotros, para no volver a dar el evangelio, ya lo escuchamos, que es la parábola del hijo pródigo. Vamos a iniciar con el verso del 11 al 12. Era primero al mayor. Así vamos a iniciar con esto, porque es muy importante que nosotros sepamos parte de la historia de lo que aconteció o de lo que se hablaba o de las costumbres que tenían los judíos en aquel entonces. Y cuando se daba una herencia en aquel entonces, se le daba primero al mayor. El mayor era el que recibía 2 porciones de lo que era la herencia. Siempre utilizaban 2 porciones para el mayor. Este muchachito viene y le dice a su padre que reparta la herencia. Primeramente, no era el tiempo indicado. Era cuando su padre prácticamente ya estaba por agonizar, cuando se le decía o ya estaba a punto de dejar este mundo. Entonces, el mayor era el que podía decirle a su padre que le diera su herencia. Pero aquí es completamente lo contrario. Vamos a ver cómo el Señor va desarrollando esta historia. El menor le dice, necesito que me dé parte de la herencia. Era un asunto que, si lo vemos desde el punto de vista de lupa, este padre tuvo que primeramente darle la herencia al mayor y luego darle la herencia al menor. O sea, tuvo que haber hecho dos herencias, una para el mayor inmediatamente porque era parte, o sea, era como una ley, y luego darle al menor lo que le correspondía. Verso 11, dice, Jesús siguió contando, un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. El padre dividió sus bienes entre los 2. Ven como el versículo 12 lo confirma. Dice que tuvo que partir la parte en 2, ¿verdad? Porque parte de la ley era esa. El mayor debía de tener la herencia, no podía darle la herencia al menor y al mayor no, debió haberlo hecho en esa posición. Vamos a ver qué es lo que acontece con este hermanito que
por ser menor. Bueno, ¿qué significa menor? La palabra menor es una palabra, una persona inmadura, una persona que no tiene experiencia, una persona en la cual no tiene sus facultades mentales completamente desarrolladas para poder eh, manejar o administrar bienes. Vemos cómo este muchacho, por eso la palabra del Señor nos dice que era el hijo menor, o sea, una persona inexperta para asuntos no solamente económicos, no solamente pensar qué iba a hacer con ese dinero. Era una persona que estaba en una etapa donde todo lo ven fácil, todo lo ven bonito, todo lo ven agradable, todo lo ven así como color de rosa y se dejan engañar por algunas cosas o algunas situaciones que el mundo presenta en esas edades. Vamos a ir nuevamente ahí, pero vamos a irnos al verso 13. Un mal administrador, y ya lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Que este hombre era un mal administrador, pero completamente malo, no en el sentido de que él, pues, no, no supiera, sino que no tenía el carácter para poder hacer, no tenía la experiencia. Vamos a irnos a la segunda parte donde dice un mal administrador y con amigotes. Vamos a irnos para allá para que nosotros podamos empezar a ver cómo la familia, primeramente, vamos a leer el verso 13. Muchos días después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Primeramente debemos de analizar que en aquel entonces era como una falta de respeto ante los padres y ante la herencia que se le había dado a este muchacho, que él hiciera el viaje hacia otro lado. Se suponía que debía de administrar todos sus bienes y empezar pues un negocio propio o empezar alguna actividad en la cual no solamente despilfarrar el dinero, sino también le diera algunas ganancias para empezar una vida normal. Pero vemos que este muchachito, aparte de que no tenía ningún conocimiento de lo que estamos hablando, también este muchacho tenía un asunto de que se juntaba con unos amigotes. Pues yo le puse amigotes ahí. ¿Por qué? Porque esos son los amigos que le dicen a usted, mientras usted tenga dinero, vamos aquí, vamos allá, y no hayan en dónde colocarlo. Una vez de que se le acaba el dinero, pues entonces ya no hay nada que hacer. Ya se le fue el dinero, ya el muchacho, pues ya no tiene amigotes. Por eso les llaman amigotes, no son amigos. Son simplemente personas que están esperando la oportunidad para hacer y deshacer con un dinero ajeno. Y máxime que este muchacho tenía bastante dinero, tenía suficiente dinero para poder malgastarlo. Por eso dice ahí que era un mal administrador. Por eso vemos cómo cada uno de nosotros tenemos esa manía de cuando estamos jóvenes, recibimos dinero y el viernes nos pagan y el lunes ya no tenemos nada. ¿Por qué? Porque no sabemos administrar, no sabemos cómo poder sacarle como decimos nosotros, el jugo, ¿verdad? Como sacarle la máxima, el máximo provecho a lo que el Señor nos regala. Y no solamente con el dinero, sino también con nuestra vida. Una vida desperdiciada en la cual hacemos cualquier cantidad de tonteras y cuando llegamos a cierta edad decimos, wow, si yo hubiera ahorrado, si yo hubiera hecho esto, si lo hubiera hecho de esta forma, si, bueno, ya comienza uno a lamentarse, pero es demasiado tarde porque los amigotes le ayudan y más que todo cuando recibe dinero, está trabajando uno y viene el día de pago y los viernes, los domingos aparecen esas personas que
realmente no son beneficiosas. Este es más que todo un consejo para todos los jóvenes, todas las personas que están en la etapa de la adolescencia, entre los, qué sé yo, 15, los 25 años, aún todavía los 30 años. Hay muchos hombres que todavía no tienen la experiencia necesaria para administrar su vida, no solamente el dinero, sino todas aquellas cosas que el Señor les regala, como su salud, como su bienestar, su familia, las personas allegadas. Creen que todo es fácil, que todo, como dicen, como decía papá, que la luna es de queso, ¿verdad? Y no, las cosas no son así. Hay que tener mucho cuidado con esto, no solamente con el dinero que tenemos nosotros, sino con nuestra vida, con todo lo que nosotros realmente hacemos y reflejamos las cosas que son para Dios. Y enseñarle a nuestros hijos a valorar lo que tienen, a enseñarle a nuestros hijos a no a darles todo así de regalado, sino que sepa que eso cuesta, que no es solamente deme, como decía un compañero mío, gimme, solo para mí. Y no, las cosas no son así. Hay que enseñarles a tener un orden en su vida, porque después llegan a viejos o llegan a una etapa avanzada, 20 en adelante, y se quedan las costumbres de no hacer ciertas cosas como tareas, como por ejemplo, eh, los estudios, muchas cosas. Hay que enseñarles a tener provecho, que si tenemos las cosas debemos de aprovecharles, sacarle el máximo para poder realizar las cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Como decía nuestro pastor, don Eladio Montero, de un colón para arriba ya es ganancia. Así es que hay que tener mucho cuidado con la administración, no solamente del dinero, sino también de nuestras vidas, sino también de nuestra juventud, de nuestro entorno, de todas aquellas personas que nos rodean. Por eso debemos de enseñarles a nuestros hijos. La palabra de Dios dice, instruye a tu hijo en el camino, y ese dice que ahí no se va a desviar, y si se desvía, por alguna razón, él sabe cómo regresar. Vamos a continuar en Radio Vida 506 y también con el Centro Cristiano de Vida Victoriosa en esta linda y preciosa tarde, para poder seguir con el siguiente tema. Verso 15. Dice, cuidando cerdos. Vamos ahí a lo que es cuidando cerdos. Y fue, dice, y se fue y se ajustó, o sea, se puso en cuentas con un ciudadano de esa tierra, que lo envió a cuidar cerdos, y deseaba llenarse su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Ya que importante, porque las algarrobas eran como unos cebollines, unas cosas que utilizaban los granjeros para hacer la comida a los cerdos. Y en ese entonces es algo increíble, no me lo van a creer, pero en aquel entonces los cerdos valían más que un esclavo. Los cerdos en aquel entonces, de acuerdo a la palabra del Señor y de acuerdo a los estudios, dice que un cerdo era más valioso en aquel entonces que un esclavo. Imagínense ustedes, por eso es que estos cerdos comían riquísimo, ¿verdad? Y este muchacho, pues aparte de que él era un esclavo, él estaba ahí trabajando, pues no le daban a él ese alimento. Él dice que dice que se lo deseaba, en un lugar donde realmente el punto más bajo que pudo haber caído este hombre. Muchos de nosotros debemos de tocar fondo en muchas ocasiones para valorar un poquito lo que el Señor nos regala todos los días, constantemente. Les regala no solamente nuestra vida, sino nuestra familia, nuestros hogares, nuestros trabajos, las cosas que materialmente el Señor nos ha regalado. Debemos de valorar y no llegar a tocar fondo como este muchacho que estuvo casi, bueno, cuidando cerdos. Y esto era ¿cómo le digo? Era lo más asqueroso, lo más bajo. Imagínense un hombre que siempre estuvo en una posición alta con su padre, y de un momento a otro cae en esta condición de alimentar cerdos.
Cada uno de nosotros debemos de tener cuidados con estas situaciones, no solamente en nuestras vidas. No vamos a cuidar cerdos, sino que podemos perder todas las cosas que el Señor nos ha regalado solo por, como decía ya en Génesis, ¿verdad? Decía que por unas lentejas, ¿verdad? Por unas lentejas, venden cualquier cosa. Entonces debemos tener mucho cuidado. La bendición de Dios es muy valiosa y cada uno de nosotros que la tenemos sabemos que es importantísimo cuidarla para no llegar hasta ese extremo como este muchacho que aparte que no estaba en el lugar donde él debió haber estado, estaba en otro país, estaba en otro lugar, o sea, se alejó completamente, no solamente de sus padres, sino de su familia, de su hogar, de su país, de su región, bueno, de todo. El hombre estaba ahí completamente solo. Así quedamos nosotros en algunas ocasiones, así, en algún momento pasé mi situación en la cual no había absolutamente nadie a la par mía y siempre recordar que Cristo está con nosotros en todo momento. Esto es lo más importante. Él siempre estuvo ahí y nunca lo notamos. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace llegar nos hace llegar a este límite, a esta parte tan baja del ser humano que debemos de tocar fondo en algunas ocasiones. Muchos hemos tocado fondos. ¿Para qué? Para que el Señor diga, a ver, ahora sí, vamos a ver a dónde va a ver, en qué lugar va a ir usted. No, ahora debe de buscarme a mí. Y vea que digo debe, porque es como si yo quiero, no es tiene. La palabra tiene es obligado. La palabra debe es yo deseo de corazón acercarme al Señor. Así, de esa manera. Por eso debemos de tener mucho cuidado con la manera de cómo nosotros le decimos a un hermano, busque al Señor. Debemos de decirle, el Señor te espera. El Señor está ahí constantemente. Muchas veces lo despreciamos nosotros cuando no estábamos en Cristo y Él siempre estuvo ahí, siempre, fue el único que estuvo en tantas adversidades, en tantos problemas, en tantos accidentes, me salvó a mí, 3 accidentes, bueno, la moto quedó completamente destrozada y yo con solamente unos rasguños nada más, es increíble. Ahora esa última vez también la mano de Dios fue completamente misericordiosa con nosotros. Así es que vamos a irnos a el versículo número 16, escasez de comida. Aquí es donde viene, donde vamos a ver el meollo del asunto. El meollo del asunto. Vean cómo está la cosa, porque cuando las personas están en una situación paupérrima, como decía un compañero mío, Núñez Trejos, decía 8 grados bajo perro. O sea, en una condición en la cual había una situación espantosa de que no había alimentos y como tenían cerdos, debían de echárselos a los cerdos. Preferían mejor alimentar a los cerdos que a aquellos esclavos que ellos tenían trabajando. Era más valioso un cerdo, por eso les decía anteriormente que era más valioso para esos hombres, esos jornaleros, era más valioso un cerdo que un ser humano, porque el cerdo lo vendían y le sacaban provecho, pero a un ser humano no se podía vender jamás. Y a la condición como estaba, ya estaba muy difícil de que alguien lo pudiera comprar. Verso 16. Y deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Vean cómo nosotros vamos a llegar a un punto, ahí ese es el punto, 8 grados bajo perro, como decía nuestro hermano Núñez, cuando ya la persona dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y en qué momento? Pero no debemos esperar a llegar a ese momento. Debemos de, antes de todo, yo recuerdo cuando decían, cuando usted tenga una situación muy difícil, ore. No, al contrario, es cuando nosotros vamos a ver que la situación se está poniendo difícil, debemos de empezar a orar antes de que lleguemos a esta condición, a la condición ya completamente en la cual no se puede hacer absolutamente nada. Pero también recordemos que esto es también para que el ser humano, nosotros como seres humanos, ya no tengamos ninguna salida. O sea, ya aquí no hay comida, aquí no tengo dinero, aquí no tengo familia, aquí no tengo nada. O sea, en una condición completamente como si estuviera en un desierto. Aquí no hay nada que hacer. Entonces, ahí es donde el ser humano
alza sus ojos al cielo y ahí ve la ayuda que desde quién sabe desde qué momento estaba diciéndole, vea para arriba. Nos pasa las de las gallinas, solamente para abajo vemos. Recuerdo una vez que estaba un gallinero ahí y habían unas águilas ahí. Bueno, una águila se crió con las gallinas y la águila y ellas pueden ver para arriba. Las gallinas prácticamente no hacen eso, muy poco, muy poco. Es una gallina que va para arriba, pero siempre se fija para el suelo, ¿verdad? Buscando su comida. Entonces quiere decir que esta águila se había criado con las gallinas y decía, ay, pero si yo fuera como esas águilas que están volando ahí arriba. Ay, a mí me gustaría estar en ese, no hay qué altura donde están. Y ella era una águila. El asunto es que ella se había criado con las gallinas. Así nos pasa a cada uno de nosotros. Nosotros somos águilas que podemos volar muy alto. El asunto es que nunca hemos visto para arriba. Cuando nosotros empecemos a ver para arriba, entonces vamos a ver que vamos a volar más alto que cualquier cosa en este mundo. ¿Por qué? La palabra del Señor dice que somos como águilas. Dice que hay un versículo ahí, si no me equivoco, es un salmo. Dice que volaremos como las águilas en Isaías, ¿verdad? En Isaías dice que volaremos como las águilas, ¿verdad? Entonces quiere decir que somos águilas. El asunto es que debemos de ver hacia arriba. Y este varón en este momento tuvo que haber visto para arriba. Vamos a irnos a ver cómo este hombre vio hacia arriba nuevamente, o sea, alzó su mirada. Verso 18, recapacitó. Y esta es la parte principal de que cada uno de nosotros como seres humanos debemos de fomentar en nuestra vida la recapacitación, recapacitar en sí, o sea, volvió en sí, es lo que dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado, y va lo que dice aquí, la palabra del Señor siempre está, miren, siempre nos habla directo, preciso, en el momento. Por eso nosotros debemos de ponerle cuidado a la palabra del Señor cuando nosotros la leemos. Debemos de ponerle mucha atención, debemos de observar muy bien la situación en la cual nosotros estamos analizando. ¿Por qué? Porque debemos de observar lo que la palabra nos dice. Dice ahí, he pecado contra ti. No, dice, he pecado contra el cielo. Siempre dice contra el cielo. He pecado contra el cielo y contra ti. Hay un secreto ahí que nuestro Señor Jesucristo nos quiere regalar. Y ve lo que dice ahí. Dice, volvió en sí, o sea, él recapacitó, volvió en sí, tuvo una confesión de pecado. Aquí es donde viene lo importante de cada uno de nosotros. El recapacitar es confesar, o sea, yo soy culpable. Yo fui, porque mucha gente le dice, es que porque, ¿sabe qué es lo que decía yo antes? Perdóneme que meta la cuchara, porque me gusta que sea yo, ¿verdad? Porque si yo digo otro, entonces como que no vale, ¿verdad? Pero yo lo pasé. Yo decía, es que ¿sabe por qué yo soy así? Por mi mamá. Es que yo soy así por mi papá. Es que yo soy así porque a mí me hicieron así, y usted comienza a echarle las culpas a todas aquellas personas que han pasado por su vida. Perdóneme, error completamente garrafal de un ser humano, echarle las culpas a los demás. Yo mismo, por lo que yo hice, yo he cometido un error. Este hombre volvió en sí, me levantaré, iré a mi padre. No dice, porque como papi me dio la herencia, por eso yo hice esto. Pues como papi me oyó, es que si papi no me hubiera escuchado, yo no estuviera aquí. ¿Entienden? Entonces, comenzamos a ver lo que el Señor nos regala por medio de su palabra. Dice, me levantaré, iré a mi padre. O sea, él estaba dispuesto a decir, hombre, ¿para qué me voy a quedar yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Nada. Me estoy muriendo de hambre. Porque más adelante lo vamos a ver. Dice, al fin volvió en sí y pensó. Ve el 17 lo que dice, porque es que qué lindo, ¿verdad? Como la palabra del Señor nos habla. Dice, al fin volvió en sí, así dice la mía, al fin volvió en sí, ahí está en el verso 17. Dice, ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces dice, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Bueno, me voy a levantar y le voy a pedir perdón porque lo dice, he pecado contra el cielo
La palabra del Señor siempre nos enseña que nosotros hemos pecado, hemos pecado con Dios. O sea, el pecado primero que nosotros hacemos no es ante aquel, sino, perdón, sino ante aquel que nos hizo, ante aquel que nos trajo a este mundo, ante el Dios Todopoderoso. Por eso nosotros debemos de presentarnos ante el Señor, y siempre lo hago cuando hacemos un mensaje, porque es importante. Durante el día no sabemos qué es lo que hemos hecho. Bueno, yo siempre me preparo antes, pero cuando vamos a ver la palabra debemos de confesar ante el Señor todas aquellas cosas que realmente no están bien en nuestras vidas, y de hecho somos pecadores. La carta de Juan dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, mentimos, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que confesar ante Dios primeramente. Por eso la palabra de Dios dice, debemos de confesar ante Dios. Y yo creo que en uno de los salmos también, creo que es el 51, donde dice David, he pecado contra ti. Le dice a Dios, he pecado contra ti, y solo contra ti he pecado, le dice. O sea, nosotros debemos de confesar el pecado ante Dios, ese pecado que nos agobia, nos enferma, y en la confesión es lo más importante que nos están enseñando en el verso 18. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ve lo que le dice. Ya, sinceramente, con todo lo que hizo, sinceramente, ¿cómo se va a llamar hijo? Ya le regalaron la herencia, le dieron todo y los pinfarra. Entonces dice, bueno, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Y le dice, trátame como a uno de tus jornaleros. ¡Qué bárbaro! Dice, bueno, ya yo por lo menos como jornalero, de ahí ya me dan comida. Yo como jornalero, ya, o sea, el ser humano siempre anda buscando, aunque sea como dice uno, bueno, por lo menos ya tengo tal cosa. No, 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 no debemos de ser conformistas, aunque este hombre lo hace con arrepentimiento. Muchas personas no lo hacen con arrepentimiento, lo hacen como con lástima o con dolor, o para que otras personas lo vean que, ay, pobrecito fulano. No, 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 un momentito. Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque eso se llama tener lástima de sí mismo. Entonces, eso no está bien. El asunto es confesar el pecado y confesarlo ante Dios y empezar de nuevo. No podemos, la palabra de Dios dice 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Eso no quiere decir que debemos andar cayéndonos a cada rato, pero dice la palabra del Señor que si nosotros pecamos, abogado tenemos, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Entonces debemos tener mucha observación a la hora de leer la palabra del Señor. Es muy importante. Y vamos a ver, no solamente que esa parábola habla del hijo, y estamos hablando del hijo, vuelve a casa. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver lo más importante. Lo más importante de esto es que el padre, bueno, no lo voy a adelantar mucho porque si no nos vamos a ir muy adelante. Vamos a ver cómo el Señor empieza a trabajar con nosotros, y desde el inicio, no solamente desde el momento que el Señor nos conoce y que nosotros llegamos a Él. No es que llegamos a Él, sino que Él nos permite, por medio de una acción de dolor, llegar hasta el Padre. No importa cuál acción de dolor sea, siempre va a ser favorable para todos nosotros. No importa si se murió un papá, o si murió una mamá, o si tiene una enfermedad, o simplemente cayó en un centro penitenciario, o si esa persona tuvo cáncer, o bueno, la cosa es que el Señor va a utilizar el dolor, porque el dolor es el que le abre el oído al alma. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a los pies de Cristo. Esto es muy importante. Vamos a ver el verso 20, todo por nada. Y aquí estoy viendo lo más interesante. Aquí vamos a hacer fiesta. ¿Por qué? Porque aquí el todo por nada, podemos, lástima que ustedes no están acá en Zoom para que ustedes vean la imagen de un hombre completamente con ropa de esclavo, con ropa completamente sucio, me imagino que cochino, no se había bañado, quién sabe cuánto tiempo tenía este hombre de no haberse bañado, ¿verdad? Y este todo por nada es el Padre, el todo por nada. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? Nada. Lo único que podemos hacer es darle la adoración, darle la glorificación y exaltar su nombre. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente, como dice la palabra de Dios, somos barro. Por eso muchas personas tienen esas características como dice uno, son muy orgullosos. ¿Cómo lo digo? Lo voy a decir a botico.
juegan de vivos, digámoslo así, en este idioma, para que muchos me entiendan. Pues son personas que tal vez por alguna cosita que tengan, ya ellos se creen la última Coca-Cola del desierto. Y debemos de saber que nosotros, todos nosotros, cada uno de nosotros somos solamente barro, nada más. ¿Qué es lo que vale? Lo que vale nosotros es lo que el Señor nos regala por medio de Cristo Jesús. Y vemos como un todo por nada, cuando aún estaba lejos, entonces se levantó, verso 20 dice así, entonces se levantó y volvió a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Imagínense qué misericordia más grande. Este hombre no se ha bañado. Este hombre, pueden imaginarse ustedes a estos muchachos que duermen en la calle, que utilizan drogas, no quiero decir ese nombre tan feo que se les dicen a ellos, esas personas que duran días sin bañarse y usted pasa cerca de ellos y eso sueltan un olor bastante molesto para nuestras narices. Este muchacho tuvo que haber olido exactamente igual. Imagínense que se estaba revolcando con los chanchos. Pueden imaginarse ustedes qué olor podía tener este hombre, ¿verdad? Entonces se acerca, dice que corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Esto es la gran misericordia de Dios. Aún sucios, aún llenos de pecado, aún completamente en una putrefacción de maloliente pecado, él nos abraza y vea lo que dice. Y el joven le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de serme llamar tu hijo. Pero el padre le dijo, oiga, ni siquiera le dejó hablar ahí le dejó a puntos. Si usted comienza a ver la Biblia, ahí hay 3 puntitos, ahí hay una coma, hay 3 puntitos. Eso quiere decir que el padre no lo dejó hablar más. El padre le dijo, ¿pero qué te pasa? Tranquilo, ¿qué estás haciendo? No, pero mire, el padre le dijo a sus siervos, rápido, pronto, sacad el mejor vestido. Hay unos que dicen la túnica, hay muchos dicen, sacad la mejor túnica y el vestido, ponerle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Vamos a ver qué significado tiene todo esto en la palabra de nuestro Padre eterno. Bendiciones, gracias, Señor, te damos porque esta palabra, Señor, es tu palabra, Señor, y solamente nosotros somos siervos tuyos en la cual obedecemos, Señor. La túnica es devolver el honor, es volver a vestirlo de nuevo. Lo que hizo el padre fue, lléveselo, lávelo, límpielo, quítenle todo eso, agarren la mejor túnica que tienen y hagan el favor y me lo visten como tiene que ser. Da lo que dice, le ponen la túnica es un devolverle el honor a este hombre. ¿Por qué? Por lo que estaba haciendo, devolviéndole el honor. Le dice, póngale un anillo, le dice, póngale un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Vamos a ver, anillo. El anillo es cerrar un pacto. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Cristo cierra un pacto con nosotros. Él nos dice, bueno, por la sangre y por mis llagas fuiste lavado. A partir de hoy ya no eres esclavo, ahora eres un siervo. Y Jesús dice, es que ya ustedes ni siquiera son siervos, ustedes ahora son amigos míos, dice la palabra del Señor. Entonces, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero el amigo, si el amigo, usted no se imagina lo que se cuentan los amigos. ¿Por qué? Porque son amigos, los amigos se cuentan todo, no tienen ningún secreto, no tienen nada, por eso les llama amigos, cierran un pacto con el anillo. Esto es lo que hace el anillo, o lo que representa. El anillo es un círculo que no tiene principio y no tiene fin. Cierra un pacto completo y eterno. Así lo hace el Señor con cada uno de nosotros. Debemos de darle gracias, honra y gloria al Señor por esto que el Señor hace con nosotros. Y dice también, pónganle unas sandalias en sus pies. En aquel entonces, solamente los hijos de los patrones usaban sandalias. Los esclavos no usaban sandalias, o andaban descalzos o tenían otro tipo de calzado que no eran las sandalias. Así es que eso es muy importante que nosotros sepamos. Por eso vamos a conocer la palabra del Señor, no solamente el conocerla, sino investigar lo que es las costumbres de aquel entonces para poder entender nosotros lo que el Señor nos regala por medio de su palabra. Vamos a ver, seguimos con, vamos a ver,
primeramente le dio autoridad. Fue lo primero que le dio, autoridad. Segundo, lo que le dio fue un nombre. O sea, tú eres y le da el nombre. Eso es lo que hace nosotros, el Señor a cada uno de nosotros. La palabra allá en Apocalipsis dice que Él nos va a dar una piedrita con el nombre de nosotros grabado. Dice que solamente cada uno de nosotros sabemos el nombre. Vea qué interesante cómo la palabra desde Lucas hasta Apocalipsis se concuerda en todo, ¿verdad? No recuerdo ahorita en ese momento a dónde está ese pasaje, pero sí sé que dice que nos va a dar una piedrita blanca en la cual tenemos nuestro nombre. Y también lo más importante de todo, que es la libertad. Ojo, la libertad, no el libertinaje. El libertinaje es hacer las cosas que uno desea sin pensar en nada. Libertad es hacer las cosas que nosotros hacemos con responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en la cual debemos de tener mucho cuidado. Por eso la palabra del Señor a nosotros, ¿por qué cada uno de nosotros somos culpables antes de llegar a Cristo? ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dio una responsabilidad y la abandonamos. La responsabilidad es muy, muy importante para cada uno de nosotros. Y vamos a ver vamos a ver acá, del 25 al 31 dice, vamos a leerlo por acá. Dice, el hijo mayor, pues aquí se me desconectó un papelito que tengo por acá. Dice, el hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y vio la danza, llamó a un criado y le preguntó, oiga, ¿qué es lo que pasa ahí? Y él le contestó, tu hermano que volvió a casa y tu padre, bueno, usted no se imagina, hizo una fiesta, ordenó matar un becerro. Y bueno, usted no se imagina todo lo que hizo. Entonces el hermano mayor enojado no quería entrar. Por eso su padre salió y le rogaba diciéndole que entrara. Pero respondió al padre, hace tantos años que he servido y sin haberte desobedecido, jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y ahora que viene tu hijo, como diciendo, dice, ¿verdad? Voy a ver si viene y entonces ahí sí, tu hijo, ¿verdad? Matas al becerro más gordo y comienza a decirle todo eso. Entonces el padre le dijo, hijo, siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ya fue hallado. Muy bien, vamos a ver. Primeramente, cuando nosotros estamos en Cristo y hay todo este montón de cosas que el Señor nos hace, las fiestas que hacemos, ¿cuáles fiestas? Bueno, el Señor nos regala todo lo que nosotros tenemos, lo que queremos, lo que necesitamos, no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque el Señor nos está dando, pero muchos se disgustarán porque ellos no comprenden esto. Muchas personas en el mundo ven, pero qué raro, fulano, viene de un problema así, y ya mira, ya compró carro, o ya compró esto, o mira, hizo la casa más grande, o entonces comienzan a ver un montón de cosas, pero ellos lo que no saben es que estamos sirviéndole al Señor. Y la palabra, ¿qué es lo que decía Pablo? Pablo dice que todo trabajador merece todo, algo así dice, ¿verdad? Que todo su obrero merece su salario, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando nosotros trabajamos para el Señor, siempre vamos a obtener por lo menos lo mínimo. Y es que miren, no es ni lo mínimo, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos un hogar, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos ministerios, todo lo que el Señor nos regala es para que nosotros. Ahora les voy a dar un dato interesante, no lo sé si ustedes lo saben, pero en la parábola del hijo pródigo aparece 13 veces la palabra padre. O sea, más bien de llamarse el hijo pródigo, debería llamarse el padre que recibe a su hijo pródigo. ¿Por qué? Porque en 13 veces hace referencia el padre. Quiere decir que el padre siempre está dispuesto, siempre está dispuesto a recibirnos. Vamos a pasar a la última que dice, recuerda que el padre no te rechazará. Y vemos cómo en el versículo 20 volvemos de nuevo. Entonces se levantó y vio y volvió a casa de su padre cuando aún estaba lejos. Oiga,
Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él, tuvo misericordia. Corrió, se echó en brazos de él en el cuello y lo besó, misericordia. Recordemos siempre que nuestro Padre, nuestro Cristo Jesús, nunca, nunca, nunca nos va a rechazar. Él siempre va a estar constantemente esperando que nosotros regresemos. Aquellas personas que se han ido de las iglesias, aquellas personas que dicen ya no quiero volver más, aquellas personas que dicen me cayó mal porque fulano me dijo tal cosa, o el padre, el pastor me dijo tal cosa, o el ministro me dijo esto, o no me dejaron en alabanza, no me dejaron. Cuidado, mucho cuidado. Por una cosa así, por un pequeño, como dice la palabra, por una pequeña gota de amargura, vamos a arruinar un plan perfecto que el Señor tiene para con nosotros. Debemos de madurar en Cristo Jesús. Debemos de estar completamente firmes en la palabra. Cuando nosotros nos hablan por alguna situación que estemos pasando, debemos de obedecer. Debemos de obedecer primeramente, por ejemplo, en mi caso, con mi pastor, debo obedecer siempre a mi pastor lo que él me dice. ¿Por qué? Porque él tiene amplia sabiduría y el Señor le da una sabiduría extra para saber lo que nosotros estamos haciendo de alguna manera, tal vez no apropiada, pero él está para corregirnos. Y si hay algún hermano que sabe la palabra del Señor, que está en algún ministerio y nos dice algo y tenemos la capacidad de entender que lo que nos está diciendo es correcto y es para nuestro bien, no rechacemos nada de lo que nos están diciendo. Recuerda que el Padre no te rechazará jamás. Siempre debemos de regresar, aunque tengamos cualquier situación, cualquier problema, no importa. Presentémonos ante el Señor, hagamos como hizo este hombre. Al fin volvió en sí, presentó, pensó, ¿cuántos jornaleros, cuántas personas están en este momento gozándose en el Señor? ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Esto es muy grande. Verso 32 para terminar. Buscando las almas. Esto es lo que significa buscar las almas, pero es necesario hacer fiesta. Eso es lo que dijo Jesucristo. Hacer fiestas y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Esto es lo que nos dice el Señor a cada uno de aquellos que que el Señor les dice regresa a casa. Por eso es necesario que regresen a casa. Bendiciones para todos. Vamos a hacer la oración de esta noche. Regresa a casa es parte de lo que el Señor nos ha regalado. Regresa a casa, no te preocupes. El Señor tiene algo especial para ti y ni siquiera te das cuenta que es. Así es que regresa para que sepas qué es lo especial que tiene para ti. Lee la Biblia todos los días, conságrate a Dios y verás que el Señor te dará todos los deseos de tu corazón. Salmo 37:4, usted lo puede leer ahí en su Biblia. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias por esta maravillosa enseñanza del día de hoy, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres el único, Señor, en el cual nosotros, por medio de ti, Señor, podemos hacer todas estas cosas. Nada podemos hacer, Señor, si tú no estás con nosotros. Gracias te damos por esta noche maravillosa, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Melqui, puedes iniciar a seguir con lo que estamos haciendo y yo voy a despedir la radio en este momento. Bendiciones para todos.